presentar un nuevo número de esta publicación de Letras de Año Nuevo, que bueno, pues es una delicia y un gusto poderlo presentar en este salón de actos del Instituto de Estudios Alto Aragoneses. Y es también ya una tradición, una sana tradición, empezar el año nuevo con lectura, con buena lectura, con una lectura amable, con este formato además tan delicioso y también maquetado, diseñado, ilustrado por los que nos acompañan, y que nos da un poco paso este Letras de Año Nuevo, con el que obsequiamos habitualmente a nuestros usuarios, colaboradores, asesores, prensa, etcétera. Nos da pie para presentar también un poco lo que va a ser todo el año, un año que además en este caso, este 2025, pues viene muy cargado de actividades. Pues muchas gracias a la señora directora del Instituto de Estudios Alto Aragoneses. Soy José Ángel Sánchez, director de la colección Letras del Año Nuevo, y es para mí un placer, como pueden imaginar, el presentar el número 19 de la colección que desde sus inicios coordino, ¿no? En este caso estamos ya un poco más mayores que la mayoría de edad, con lo cual, pues bueno, es de celebrar que haya superado esa especie de primera frontera vital la colección, a razón de un solo libro por año, porque es un libro muy especial en ese sentido. Como ha dicho la señora directora, es la felicitación institucional del Instituto de Estudios Alto Aragoneses, aunque también hay que recordar que sale al circuito de librerías, donde suele tener una razonable acogida para lo que son estas colecciones tan pequeñas y de un espíritu tan modesto. Y de hecho, aprovecho para hacer el comercial de la tarde. Ahí afuera tienen a la librería Liblu, que tiene ejemplares de esta deliciosa novela corta, El hombre que enseñaba a leer, y con ello me introduzco en unas muy breves palabras sobre este número, sobre este texto que nos ha entregado Miguel Ángel Buch, que es hombre de espíritu, por lo que veo, serio, pero de fondo humorístico, de escritura humorística, que es algo que a mí me gusta mucho para poner de vez en cuando, si se puede, un número en esta colección, porque si no se corre el peligro. Yo creo que es mal general, no sé si decir mal, pero en fin, tendencia general en la literatura de estos tiempos, se corre el peligro de tender hacia el catastrofismo, ¿no? Sobre todo en la narrativa, y eso se plasma incluso a veces en el bestseller. A mí me gusta, la verdad, mucho la narrativa de corte humorístico. Releyendo estos días tu texto, Miguel Ángel, recordaba, bueno, en principio siempre recuerdo con tu escritura a la de Eduardo Mendoza, pero no solo Eduardo Mendoza, es que me venían algunos aromas de Jardiel Poncela clarísimos, porque por casualidad retomé algunas de las novelas, de las pocas novelas de Enrique Jardiel Poncela, y en ese sentido yo diría que Miguel Ángel Buch pues enlaza con, como ven, con toda una trayectoria muy acrisolada en el siglo XX en la narrativa española, ¿no? Porque acabo de mencionar a Jardiel, años 20, 30, pero es que eso luego está en Mendoza desde los años 70 hasta la actualidad, y en fin, no son los únicos, pero simplemente por poner esos dos hitos. A mí me ha gustado mucho este texto, me ha divertido mucho, no llega al nivel de tus novelas, eso lo comentábamos afuera, lo digo porque sus novelas son verdaderamente descacharrantes, o sea, son ya una verdadera locura. Aquí te has mostrado un poco más formal, con un sutil humorismo melancólico. Me parece a mí, lo de la melancolía lo entenderá sobre todo aquella persona que lea el texto y que lo lea con atención y hasta el final. Y es, en suma, una satisfacción el contar con este texto, que se suma a los de otros autores que a veces han sido personas ya muy consagradas o bastante consagradas en el mundo literario, pero que en ocasiones han significado una apuesta del Instituto de Estudios Alto Aragoneses, con la generosidad que le caracteriza, porque no es fácil, y es de admirar en cierto modo la constancia, sobre todo en el empeño de mantener una colección que no da frutos ni réditos comerciales apenas durante tantos años, ¿no? Pues con esa generosidad, les digo, el Instituto de Estudios Alto Aragoneses ha tenido a bien el permitirme a veces buscar autores mucho menos conocidos, que han sido casi una apuesta personal, aunque nunca autores absolutamente nuevos tampoco, y que después con el tiempo hemos visto confirmado cómo crecían y cómo adquirían otra
dimensión pública mucho mayor. Pues bueno, cuando se haga la historia de la literatura habrá que mencionar que su primera, su segunda salida o su segunda o tercera salida a la publicación la tenían precisamente en esta colección. Cosa que creo yo que es una satisfacción, aunque signifique también sembrar a la larga, o sea, sembrar esperando que los frutos se recojan dentro de bastantes años. A mi izquierda tengo, como ya les he dicho, a Miguel Ángel Buch, el autor, pero no hay que olvidar que esta colección es también un empeño gráfico, es decir, desde su primer número nos ha interesado la ilustración, el diseño, es decir, son libros que no van solamente al texto, sino al objeto libro, y eso requiere una grata cobertura que le dan los respectivos diseñadores e ilustradores. En este caso, la colección desde el año pasado está rediseñada por Isidro Ferrer y va a contar con un ilustrador distinto en cada número. Para el de 2025, es David Zadiego, a quien tengo a mi derecha. No ponderaré, porque no hace falta, los méritos de David, que se ven, para empezar, en lo que ustedes están viendo proyectado, que es una ilustración, una cubierta, perdón, preciosa y acertadísima, pero me limitaré a recordar que David Zadiego, entre otras cosas, pues una de las más próximas que tienes es todo el diseño gráfico de la celebración del 75 aniversario del Instituto de Estudios Alto Aragoneses, que es, a mí, yo de esto no entiendo, pero vamos, me gusta mucho, vamos a dejarlo en eso, me parece muy acertado, ¿no? Voy a ceder la palabra en este sentido a David, precisamente para que nos hable un poco de las ilustraciones, y luego pues pasaremos, para culminar, como te decía antes, al autor del texto, que a fin de cuentas es quizá lo mollar en una colección que se pretende de narrativa. David, pues tienes la palabra. Micrófono. José Ángel, Miguel Ángel, ha sido un gustazo que nos conozcamos, hacer libros y participar en libros. Tiene además esta parte maravillosa que a veces los lectores y lectoras no ven, pero que es que te rodeas de gente estupenda y es realmente estimulante. A Isidro Ferrer, diseñador de la colección, diseñador editorial, somos muy amigos, hace años, no es un secreto. Trabajar con él, pues bueno, es siempre un regalazo, porque además es una bestia parda, ya lo conocemos. Y al instituto muy especialmente, Susana, muchas gracias, porque es una entidad que cumple 75 años, como comentaba José Ángel, y bueno, para mí es que es increíble que exista una entidad así, ¿no? A nivel científico, a nivel de investigación y siendo además pues la principal entidad editorial que tenemos en la provincia. Yo creo que el trabajo que hace es insustituible y permite este tipo de publicaciones a las que aludía José Ángel, tan importantes, pues que dan la primera nota a autores que están empezando, que nos permiten experimentar un poco, ¿no? Yo estoy muy contento, como no puede ser de otra manera, porque además me ha encantado ilustrar este libro. Me ha encantado porque el texto me ha llevado a... Yo no conocía la obra de Miguel Ángel, ahora ya la conozco, es una suerte, no había leído nada. Cuando recibo el borrador lo leo y me voy rápidamente a estas películas de mi infancia con guiones de Rafael Azcona, en la que un costumbrismo español, un sentido del humor de por ahí, no sé si esos son los referentes de Miguel Ángel, pero yo me fui hasta allí y me encantó. Me sentí muy, muy a gusto, muy en zapatillas y muy en casa de mi abuela. Y entonces empiezo a trabajar un poco con esos mimbres y con ese legado estético. Hay una clave y es que se menciona un 600. Los ilustradores, cuando leemos la palabra 600, tenemos que dibujar un 600. Luego lo veremos. Y de ahí fuimos tirando del resto del hilo. Pero es que luego, además, el diseño editorial, que como hemos comentado está determinado por Isidro, pone limitaciones, y a mí eso me encanta para trabajar. Son dos tintas, una tinta flúor, que es una anomalía, no es una cosa habitual, más un negro, ¿no? Y eso a los ilustradores nos obliga a pensar de otra manera, porque en realidad trabajamos para el medio, trabajamos para la producción, ¿no? Y me lleva pues al universo de la silueta, de los negros puros, del recorte, que a mí particularmente me gusta muchísimo, ¿no? Entonces, pues me lo he pasado en grande, ¿no? Me apetecía también pues
ese texto, que es de una lectura así muy fluida, muy directa, estuviese un poco contrastado con un modelo de ilustración a lo mejor no previsible a primera vista, ¿no? Para un texto así. Y bueno, pues vamos a pasar rapidito las imágenes. Lo que hacemos los ilustradores en general es acompañar. En realidad rara vez ilustramos, ¿no? Ilustrar es dar luz al entendimiento. Lo que solemos hacer es acompañar. Yo en este caso he querido acompañar el texto de Miguel Ángel. No vamos a desvelar nada, claro, hay que leerlo a la medida que vamos descubriendo el porqué de las imágenes. Hay pues como una media docena, van pasando cosas, van entrando elementos ya de la cultura más contemporánea y yo lo que espero es pues que disfrutéis, con que disfrutéis la mitad de lo que he disfrutado yo, vamos, ya sería muchísimo disfrute. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Y sobre todo, muchísimas gracias al Instituto de Estudios Alto Aragoneses y a los que habéis hecho posible que esté aquí, empezando por José Ángel, Isidro, David, Teresa. Y además es que yo no conocía nada del mundo de la ilustración y todo el mundo, pues cuando he comentado, ¿no?, lo de este libro y tal, pues todo el mundo me ha dicho lo mismo. ¿Qué suerte has tenido? Entonces, pues estoy muy contento y muy agradecido por haber tenido tanta suerte con todos vosotros y también casi os doy la enhorabuena porque esa suerte la tendréis vosotros si leéis el libro, porque podréis contar con una colaboración pues estupenda. Bueno, como decía David, yo creo que, bueno, ilustrar, yo no sé una palabra ilustrar, pero también a la hora de escribir, uno puede escribir por libre y aquí me dijeron que podía hacer lo que me diera la gana. Y de hecho hablamos la posibilidad de hacer un libro de humor, pues más o menos gamberro, como los que había escrito. Lo que pasa es que no era un objetivo en sí mismo, así que luego ha salido lo que ha salido. Pero bueno, lo que decía David, que ponerse algunos ciertos límites, pues a veces estimula la imaginación. Más que si puedes hacer lo que quieres, pues a lo mejor hay tantas cosas que puedes hacer que te puedes llegar a quedar bloqueado, ¿no? Entonces yo decidí, aunque me habían dicho que escribiera lo que quisiera, dije, bueno, de alguna manera, pues el Instituto de Estudios Alto Aragoneses y el cambio de año, que es el motivo por el que se hace este libro, pues de alguna manera tenía que estar presente. Entonces, una institución como esta, ¿qué hace? Pues, en primer lugar, publica libros, es decir, y en los libros se crea la cultura. Se crea, es una forma de que se crea la cultura. Pero los libros conservan la cultura y además la transmiten. Entonces, el papel del libro es importantísimo y yo quise que de alguna manera pues el libro tuviera también su papel en este libro. Ahora cuando os cuente de qué va, pues lo veréis, ¿no? Y luego pues se publica con ocasión del Año Nuevo, Letras del Año Nuevo. Antes bromeábamos diciendo si el libro os gusta, pues es una estupenda forma de empezar el año y si no os gusta, a partir de entonces todo irá mejor. O sea, no hay ningún problema, o sea, seguro que se va a ir bien la cosa, ¿no? Pero bueno, decía que con el cambio de año, pues al final, nos guste o no nos guste, siempre es un tiempo que consciente o inconscientemente pues hacemos o balance de cómo ha ido el año o intenciones de cómo queremos que vaya el año nuevo y de alguna manera eso se refleja también en el libro porque hay cierto balance. Hay dos personajes que cada uno de una manera pues hacen balance, ¿no? Y os voy a, estas dos cosas, mezclar libros y balance, pues os voy a explicar un poco de qué va la historia. No voy a destripar, me voy a dejar, lo voy a contar todo menos el final, porque como es cortito además, pues lo podéis leer. El hombre que enseñaba a leer, ¿no? ¿Y esto de qué va? Bueno, esto, de un tiempo a esta parte hemos tenido la suerte, bueno, yo no sé si somos conscientes todos de la suerte que es poder leer, o sea, del privilegio monumental que es leer. Yo en algún sitio, por internet, en un blog que tengo por ahí, alguna vez puse que durante siglos sabían leer 4 gatos y esos 4 gatos, siendo conscientes de que tenían un privilegio, hacían uso de él, porque era un privilegio. Ahora que lo tenemos todos al alcance de la mano, pues a veces se nos olvida un poco, ¿no? Y bueno, estamos en una época a raíz del infinito en un junco, de Irene Vallejo, que aparece mencionada en el texto. Yo creo que llevamos algunos años que se vuelve a hablar no de libros concretos, sino del hecho de leer.
Y eso es importante que de vez en cuando lo recordemos, simplemente para que seamos conscientes de lo afortunadísimos que podemos ser simplemente por leer. Porque como se dice en la historia, es que cuando uno escribe, cualquiera que puede escribir, podéis intentarlo y hacer cualquier cosa, siempre piensas alguien lo leerá, ¿no? Seguramente, a lo mejor. Con lo cual la lectura nos pone en contacto, tú estás hablando, aunque no puedas interactuar, pero si te lees el Quijote estás hablando con Cervantes. Es así, podemos hablar con gente de todo el mundo, de todas las épocas, de todos los idiomas. Entonces, leer es una cosa fantástica. Pero bueno, este elogio de la lectura, como digo, lleva ahora pues casi 5 años de moda con El infinito en un junco. Bueno, pues esto en el libro, ¿cómo aparece? Bueno, pues el libro comienza con un señor que se llama Rafael Gardona, que habla sobre los 60 años y que quiere adelgazar, ¿vale? Y como quiere adelgazar, pues se empieza a dar unas caminatas allí de órdago y lo que hace los fines de semana, se va a un parque a las afueras de una ciudad llamada Santa Clara, que ya aparece en otro de mis libros y demás. Y allí pues saca un librito pequeñito, que tenía que ser un libro pequeñito, que es un guiño a esta colección, porque claro, no te puedes ir a pasear con un tocho a 5 kilos. Entonces pues se va con un librito, lee un poco y se vuelve. Y entonces uno de estos paseos llega al parque, se pone a leer, y el libro que lee no es El infinito en un junco, que pesa más que un junco, sino que es otro libro de Irene Vallejo, que es El manifiesto por la lectura, que también es un libro pues, pequeñito de estos, que si no lo habéis leído, leedlo. Y entonces el hombre lo lee, se da cuenta de que pertenece a una cadena formada por millones de seres humanos que a lo largo de los siglos pues han ido transmitiendo el saber, unos escribiendo, otros leyendo, otros tal cual, ¿no? Y el hombre pues se emociona, se da cuenta de que aquello de leer es una suerte inmensa. Y pues en pleno momento de exaltación de esa situación, resulta que un anciano por ahí en el parque dice, arrea, si este tío es el profesor que me enseñó a leer. Pero claro, el profesor que me enseñó a leer, pues el hombre ya anda por los 90 años, o 90 y tantos, ¿no? O sea, está ya para pocas lecturas. Pero bueno, está ahí, claro, pues lógicamente lo va a saludar porque qué momento más estupendo, en el momento en que estoy valorando tanto esto, me encuentro a este hombre. Y se lo encuentra. Y va allí, se presenta y el otro, en el momento en que le dice el nombre, pues enseguida lo reconoce. El Rafael está contentísimo porque él recuerda a aquel profesor que le enseñó a leer, que además le enseñó a amar el aprender. Se hizo el aprendizaje una actividad sometida a castigo si no lo haces bien, sino como premio, si aprendes es que disfrutas, ¿no? Y entonces pues, está emocionado por eso. Pero el profesor, a sus 90 años, sus recuerdos van por otros derroteros. ¿Por qué puso él tanta atención en aquel niño? 60 años atrás, o 50 y tantos años atrás. Pues porque se había enamorado de su madre. Y era un amor platónico. Su madre la había visto y se había quedado alucinado. Y entonces, ¿y esta señora quién es? Pues la madre de Rafaelito. Pues Rafaelito, o sea, en fin, ¿no? Y bueno, el caso es que la señora, pues bueno, había sido un amor platónico, porque aunque el hombre había intentado, pues de alguna manera, echar sus anzuelos allí, la verdad es que bastante torpe, pero la verdad es que ella pues no le había hecho mucho caso. Pero, lógicamente, si es el profesor de tus niños, pues escuchas lo que tiene que decir, pero nada más. Y el caso es que, bueno, pues el hombre no llega a nada, pero según vais leyendo, pues daréis cuenta que ese hombre al final se había pasado los 60 años siguientes, los 50 y tantos años siguientes, pensando que si el mundo hubiera sido de otra manera, pues aquella señora y él pues hubieran vivido una historia de amor tremenda, con lo cual uno puede pensar que se ha pasado pues casi 90 años, bueno, 90, en este caso 60 años, ¿no? Pues eso, pues de alguna manera, pues viviendo de lo que podía haber sido y no fue, pero seguramente disfrutando de esa... Eso es un guiño también a la ficción. Pero la ficción no solamente es leer una historia, la ficción muchas veces nos la podemos montar nosotros y el hombre ha vivido su propia historia, ¿no? Y no voy a desentrañar el final, simplemente voy a decir que fruto de esa conversación entre el antiguo maestro y el antiguo alumno, pues el profesor llega a un momento que hay un dato pues que le hace ver que esa fantasía que ha vivido durante tanto tiempo pues no es exactamente como él pensaba. Y al final,
al final, con una frase que dice el profesor, que se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Se puede interpretar lo mismo como que, bueno, pues como que él sigue empecinado en seguir soñando con lo que soñaba, o con lo contrario, es decir, bueno, me da igual, el sueño pues no era como yo pensaba, pero me da igual, lo he disfrutado, ¿no? Entonces, bueno, se puede cerrar así el libro, y esa es la historia. O sea, no, he hecho un poco de spoiler, pero yo creo que la gracia es leerlo. Porque además, como la interpretación, cada uno os vais a quedar con una, pues bueno. Y ya digo, el humor aquí ha venido, les comentamos, no ha sido tan afortunadamente para los personajes, no ha sido tan gamberro como los dos primeros libros, un poco tan movido como el tercero, pero de alguna manera empieza un narrador así hablando un poco, pues eso, un poco con cierta condescendencia, ¿no?, de los personajes, pero luego cuando el narrador se pone en el pellejo de los personajes, veréis hay un humor bastante hiperbólico, porque tanto el alumno, el antiguo alumno, Rafael, como el profesor están, digamos, en un estado de exaltación. El uno está exaltado porque, ostras, la lectura, lo que he descubierto aquí, joder, qué gozada es esto y me encuentro, mira qué milagro aquí con el hombre que me enseñaba a leer. Y el otro pues recuerda los momentos, 60 años atrás, en que estaba enamorado, perdido de una señora que no le hacía ni caso, pero que cada vez que la otra movía un pie, pues el otro se le ponía el mundo al revés y iba como loco, ¿no? Entonces, pues al estar muchas de las escenas escritas desde ese punto de vista, pues ese punto hiperbólico que tienen los sentimientos exaltados, pues yo creo que es un poco lo que provoca el humor, porque es de suponer que lo vais a leer, pues como decías tú, como has dicho, en tu casa con las zapatillas con la abuela. Exactamente. Sí, pues bueno, pues algo así, es decir, como uno lo va a leer tranquilo, pues cuando estás tranquilo y ves a los personajes ahí exaltados allí porque uno persigue el amor, el otro no sé qué, el otro tal, ¿no? Pues yo creo que ese contraste que provoca la placidez de la lectura con las peripecias o con los, en fin, en este caso la exaltación de los sentimientos de los protagonistas, pues lo que espero que provoque cierto tipo de humor. Y yo por mi parte, pues esto es lo que tenía que contar, no me quiero extender más y simplemente reiterar mi agradecimiento a todos los que habéis participado en el libro, porque la verdad es que, ya digo, para mí es un honor y un privilegio y espero estar a la altura de lo que el Instituto merece. Y nada más.